Flavio Bolsonaro, el tipo que mandó el audio pidiendo 134 millones para un delincuente que ya estaba con una tobillera electrónica. Todo el mundo sabía que era un delincuente. Si vamos a hablar de seguridad pública, hablemos de ese tema, la solicitud para Daniel Borcado de Flavio Bolsonaro. ¿Qué me dices, Carlos Jordi? Primero, es lamentable, es triste ver que el PL y Flavio Bolsonaro están en contra, ¿no? El fin de la escala 6.6 caso 1. Entonces, todo el tiempo adoptando medidas para intentar inviabilizar la tramitación y la aprobación. Entonces, si existen diputados y senadores que usan recursos públicos para impulsar sus contenidos con críticas al gobierno, con desacuerdos de ideas, ¿verdad? Intentar quitarle al gobierno ese mismo derecho, roza la censura. Entonces, es lamentable que hayamos llegado a esta posición. Y por no tener una marca contundente, este gobierno no tiene una marca. La marca de este gobierno es esta catástrofe. Un gobierno que no cumple, que prometió carne asada, cerveza, prometió el paraíso y entregó una verdadera pesadilla de inflación, altos intereses, aumento de la violencia. Y el gobierno está haciendo lo que cualquier gobierno tiene que hacer. Está defendiendo a las personas que toman el autobús de madrugada, está defendiendo a las personas que están trabajando con un salario que al final del mes no alcanza para cubrir los gastos. Y es un gobierno que ha entregado mucho. El gobierno que no entregó nada fue el de Bolsonaro. Crearon el programa Casa Verde y Amarilla. Yo ya recorrí todo Paraná, que es mi estado, ya recorrí Brasil. No vi ni una casa del programa Verde y Amarilla. Nosotros recreamos el programa Mi Casa, Mi Vida, lo reconstruimos en 2023. Ya pasamos de 2 millones de casas y departamentos contratados, muchos en obras, otros entregados, otros iniciando, ¿verdad? Entonces, en cualquier índice de empleo, tenemos el menor desempleo de la historia, ¿verdad? Brasil está batiendo récords en comercio exterior. Nuestro plan agropecuario para el agronegocio y para la agricultura familiar es el doble que el del gobierno de Bolsonaro. Entonces, hablar de entregas no era el tema aquí, pero también acepto hablar de eso porque nuestro gobierno tiene muchas más entregas, hasta porque no hubo gobierno de Bolsonaro. Quien no le dé like y no se suscriba es tomador de detergente. Ahora quiere intentar jugar para la audiencia, quiere dejar una marca para la clase trabajadora, porque el gobierno incluso se distanció. La izquierda, que históricamente siempre estuvo muy ligada a este tema laboral, se distanció de la clase trabajadora. Por el contrario, a lo largo de los años vimos a la izquierda asumir mucho más esa agenda identitaria de agenda woke, agenda LGBT, ideología de género. Y eso tiene totalmente la aversión del trabajador. Y ahora, y para intentar reconectarse con el trabajador, él trae un tema como este, pero tratando el tema de una forma extremadamente irresponsable, sin analizar los efectos secundarios que esto puede tener en las relaciones laborales, que esto puede tener en las empresas, porque las empresas serán afectadas, habrá inflación, quiebras, bancarrotas, y con eso también los más perjudicados serán los trabajadores. Yo creo mucho en la aprobación, en el fin de la escala 6.6 x-1. Sigo defendiendo lo que defiendo desde hace más de 15 años, que el trabajador y la trabajadora tengan 2 días de descanso. Las personas se están enfermando, las personas necesitan tener tiempo con la familia, poder ir a la iglesia, las personas necesitan tener momentos para cuidar su salud, necesitan tener momentos de descanso. Además, el empresario gana mucho con eso. Un trabajador feliz, descansado, no pide incapacidad, no se enferma y produce mucho más. Y la disminución de la jornada de 44 a 40 horas es evidente que no va a generar desempleo, va a generar más empleo, van a tener que contratar a más gente, va a mejorar el salario, incluso de quienes ya trabajan. Siempre tenemos que recordar que ya hay gente que trabaja en la escala 5x2, 4, 5x2, 4x3 y que va a pasar a ganar mucho más de lo que gana hoy. Es importante destacar que la PEC que aprobamos en la Cámara, ¿verdad?, ahora está en el Senado. Entonces es necesario que la población siga participando. Y yo convoco a todos y todas los trabajadores y trabajadoras, o incluso a quienes no lo son, pero entienden la importancia de aprobar esta medida. Tiene un sentimiento social, tiene un sentimiento humano. Necesitamos presionar al Senado, dialogar con el Senado, exigirle al Senado que la PEC sea votada allá en el Senado federal. Y claro, como había, ¿no?, y hay un proyecto de ley del gobierno federal que estaba en régimen de urgencia, ¿no? Ahora, por lo que entiendo, ya no. La Cámara necesita tal vez dar una muestra más y votar también ese proyecto para que no quede ninguna duda de que todavía falta algo por hacer, ¿no?, en la Cámara de Diputados. Decir que se votó de forma apresurada, rápida, también es fantasía, ¿no? Nosotros presentamos proyectos para acabar con la jornada 6x1 en varias otras legislaturas.
El proyecto de Reginaldo, que es nuestro diputado federal del PT de Minas, Reginaldo López, el proyecto de Erika Hilton, están tramitando, ¿no? Desde 2023. Entonces, este es un debate bien maduro. Nada se hizo a las carreras. Mira, Juliana, es evidente que no. Como ya destacamos, es una propuesta extremadamente populista y electoralista que el gobierno hizo pensando solamente en las elecciones. ¿Lula está dispuesto a todo para ganar las elecciones, incluso a quebrar Brasil? Tanto es que aprobaron la PEC y la hicieron no solo para impulsar la popularidad de Lula, porque realmente es un gobierno que no entrega nada. Es un gobierno que lo que entregó fueron tasas de interés altas, inflación, muchos impuestos. Impuestos es lo que no falta. Impone al país. Pero es un gobierno que presenta esta propuesta, no solo para impulsar la popularidad de Lula, que anda por los suelos, pero es porque quieren reducir la bancada de la oposición, quieren reducir a la derecha en el Congreso Nacional, porque convirtieron este debate en una verdadera guerra ideológica, una guerra de nosotros contra ellos, como siempre lo ha hecho el PT. Todo lo que quieren es poner a las personas unas contra otras en nuestro país. Y querían hacer eso con la derecha, para que pudiéramos ser eliminados en la próxima legislatura. Pero hubo otro proyecto de ley que incluso tenía urgencia constitucional y que estaba bloqueando la agenda y que se iba a votar esta semana. Y el gobierno retiró la urgencia constitucional porque sabía que si ese proyecto se votaba ahora, entraría en vigor y causaría una quiebra generalizada en nuestro país. Ese es un debate que debe hacerse de una forma muy profunda, de una manera técnica. Sabemos que hay personas que realmente se quejan de este tema, de los turnos, y es justo que tengan más tiempo con sus familias. Pero muchas de esas personas incluso que se quejan del turno 6x1 y quieren quedarse más días en casa, en realidad quieren más días para hacer trabajos extra, para trabajar más, porque el salario, que es malo, el salario del brasileño es muy malo. Y eso es en lo que debemos trabajar, no solo para mejorar las relaciones laborales, para garantizar más bienestar y calidad de vida para la población, sino también para mejorar el salario, generar para el empleador esas contrapartidas para que haya una reducción dinámica. Existen cargas laborales y sociales porque incluso el salario va a ser mejor. Pero hay un debate esencial que también tenemos que traer aquí, ya que ellos quieren hablar tanto de reducción y en este caso de reducción de jornadas laborales. Mira, primero, lo que va a definir la reducción de la bancada, ¿no?, del PL en el Congreso Nacional, no es solo nuestra voluntad, mi voluntad, la voluntad del gobierno. Son las actitudes que el PL y la bancada han tomado. Ponerse en contra del fin de la jornada 6x1, ponerse en contra de este derecho, ¿no?, de que el trabajador tenga un día más de descanso, que en realidad es una medida que varios otros países del mundo ya han implementado. Hay países que ya trabajan con 36 horas, ni siquiera se trata de reducir de 40 a 44 horas y ninguno de esos países tuvo esa tragedia, esa quiebra, ¿no? Todo eso que se anuncia. Eso es lo que va a hacer con certeza reducir mucho, ¿no?, la bancada del PL en la Cámara, en el Senado, en el Congreso. Y yo diría que incluso va a reflejarse en la votación en las asambleas legislativas, ¿no? Hablar de tasas de interés altas es ignorar la historia. Las tasas de interés altas en Brasil tienen nombre y apellido, tienen responsable Jair Bolsonaro, Paulo Guedes. Sí, ustedes le dieron autonomía, una independencia absurda al Banco Central. Hoy el Banco Central hace lo que quiere, hace lo que le da la gana, ¿verdad? De hecho, tenemos el proyecto de ley de nuestra bancada para cambiar eso de nuevo. El Banco Central tiene que trabajar a favor de Brasil y no a favor de los banqueros y no poner al país con esa tasa de interés criminal, la más alta del planeta Tierra, ¿verdad? Si dependiera de mí como diputado federal, si dependiera de nuestra bancada, jamás le daríamos tanto al Banco Central. Claro que el Banco Central tiene que existir, claro que tiene que tener cierta autonomía, pero tiene que responderle a Brasil, responderle a nuestros agricultores que trabajan y se sacrifican. El Banco Central tiene que responder a nuestros empresarios, a la industria brasileña. El Banco Central tiene que responder en relación al empleo, en relación al trabajador, a las trabajadoras, a las personas que están endeudadas. Entonces, las entregas en realidad que hubo en el gobierno de Bolsonaro fueron entregas de la tragedia. El PL, ¿verdad? La oposición, a los bolsonaristas, quien está aquí en CNN, ahora se está dando cuenta, tienen tanta dificultad, ¿verdad?, de discutir, ¿verdad?, el fin de la escala 66x-1, de mirar con un poco más de cariño, de humanidad, a las personas que se están matando, trabajando. Que el diputado Carlos Jordim lanza una trampa, ¿verdad?, que es cambiar el tema que se había pautado, el tema que se había acordado aquí con CNN. Como soy muy disciplinado y respetuoso con los oyentes, con quienes están viendo, con la propia emisora, no voy a caer en ninguna trampa.
Ahora, nuestro gobierno, a diferencia del gobierno de Bolsonaro, está asfixiando al crimen organizado. La Policía Federal, desde 2023, realiza operativos todo el tiempo y está arrestando a los criminales. Quienes robaron a los ancianos del NSS durante los 4 años del gobierno de Bolsonaro, pues hicieron lo que quisieron porque formaban parte del esquema. En cuanto el presidente Lula ganó la elección, la Policía Federal volvió a investigar, la Contraloría General de la Unión volvió a funcionar y se acabó el robo en el NSS. Se devolvió el dinero a los jubilados y fue nuestro gobierno el que asfixió al PSC, al Comando Vermelho, ¿verdad? Fue tras el dinero de Faria Lima, del crimen organizado, y acabó con la propia estafa del Banco Master. Sí, Diego, estamos ante una elección que va a funcionar como el tercer turno de la elección de 2022 contra los dos apellidos más populares de la nueva república, Bolsonaro y Lula da Silva. En este caso cambia a Jair por Flavio, pero son esos dos apellidos, los dos con un nivel de conocimiento superior a 95, algo totalmente inusual, inaudito en términos de Brasil. Tuvimos eso con Bolsonaro y Lula en la elección pasada y ahora Flavio, por tener el mismo apellido, logra esa gran popularidad. Si vemos a los otros candidatos para que tengamos una idea, en la encuesta de Quest de la semana pasada, Cayado y Sema eran desconocidos por aproximadamente la mitad de la población, mientras que el candidato del MBL era desconocido por el 70%, y Lula y Flavio, uno tenía 95 y el otro 98 de conocimiento. Entonces, ese es el punto de partida que nos hace creer que parece que la elección funciona así. Tercera vuelta de 2022, donde los dos tienen pisos muy altos, uno 31 y el otro 41 en la simulación de la primera vuelta, los dos por encima de los 40 en la simulación de la segunda vuelta, con una diferencia de 4 puntos entre ellos, y los dos con techos muy bajos, o sea, los dos con rechazos muy elevados, ambos subiendo, oscilando dentro del margen, pero oscilando sus rechazos hacia arriba. Lula pasó de 45 a 46 hoy, en la datafola de hoy, y Flavio, que estaba en 43 2 encuestas atrás, fue a 46 de rechazo y ahora a 48%. Me vas a decir, son oscilaciones casi siempre dentro del margen, la anterior un poco por encima, pero si vemos no la foto, sino la película de este periodo, nos damos cuenta de que de 43 a 48 son 5 puntos más en el rechazo a Flavio a lo largo de este periodo, desde el Dark Horse hasta ahora. Y lo que notamos es que la datafola nos está confirmando esto, Diego. Primero, fue una mala noticia para Flavio. La buena noticia para Flavio es que sigue fuerte. En la encuesta espontánea, cuando no se presenta ningún nombre, él sigue siendo el candidato más competitivo contra Lula en la segunda vuelta. Sus adversarios de derecha no llegan al 5% y él está por encima del 30%, incluso después de todo el episodio del Dark Horse, las consecuencias del tarifazo, etc. O sea, él no tiene adversarios. La mala noticia es que en una elección que, como yo comentaba, va a ser tan reñida, esa pequeña diferencia que Lula le sacó desde el episodio del Dark Horse hasta ahora es una pequeña diferencia numérica, pero en una elección reñida es un océano de diferencia. Entonces esa situación pone a Flavio en una situación mucho más delicada, porque esa diferencia es suficiente para que el presidente Lula tenga tranquilidad y un colchón para gastar durante el proceso. Él tiene 4 puntos más en el escenario de segunda vuelta, 2 puntos menos de rechazo. En la encuesta Quest son 3 puntos menos de rechazo y 5 puntos de diferencia en el escenario de segunda vuelta. O sea, es una ventaja para el presidente Lula frente a Flavio